Me da la risa a mí. A ver, Carlos Montauto, buenos días. Buenos días, aquí desde Bruselas, informando para Radio Clara por el fondo este que me he puesto hoy, que me quedaba como muy comunitario, porque claro, ¿de qué vamos a hablar hoy, Manolo? Cuénteselo usted a la audiencia. Tú lo sabrás. Y yo vengo aquí a hacer lo que me digáis. Sí, Soy, tú eres un mandado aquí, ¿no? soy un mandado. Un propio, Bien, es un propio. creo que quieres hablar de Yolanda Díaz, que no sé qué le ha pasado, que se ha ido. Ha tenido un Y accidente de Macron, que igual también ha tenido un accidente, bueno, aunque parezca un accidente, del primer ministro de Bélgica, que también ha tenido un accidente. Hay mucha gente accidentada a raíz de este domingo, ¿no? sí, señor, pero tú en realidad me mandas un titular que dice Europa bien vale una misa, Yolanda. Lo de Entonces, Yolanda lo he metido ahí de rondón, pero ah, en principio el titular era como aquella vieja película del franquismo de París, bien vale una misa, ¿no? Se llamaba vale. originalmente. Eh, Sobre todo después de ver a Emmanuel Macron ayer, la paliza que recibió ayer, antes de ayer, el domingo, la paliza que recibió electoralmente hablando de, bueno, pues de una Marine Le Pen remozada, pero que a raíz de los resultados y la convocatoria anticipadísima, porque no llevaba ni 2 años desde las últimas legislativas, la convocatoria de elecciones legislativas anticipadas a la Asamblea Nacional, que es el equivalente a nuestro Congreso de los Diputados, del señor Macron tras doblarle Marine Le Pen los resultados a Macron, pues claro, lo de París bien vale una misa se quedaba corto, sobre todo después de la relación inmediata de Marine Le Pen ofreciéndole una candidatura de coalición a Eric Zemmour, que es como la extrema derecha de la extrema derecha de la extrema derecha, pegándose ya directamente frontera con Alternativa para Alemania, ¿no? Que por cierto han quedado segundos en el resultado electoral de Alemania. Entonces, claro, un semejante escoramiento de las dos grandes locomotoras de la actual Unión Europea y fundadoras genéticas y esenciales de la Unión Europea, como son Francia y Alemania, pues yo, lejos de hacer un análisis en clave española, que yo creo que ayer y el domingo ya ha habido oportunidad de leerlo por activa y por pasiva, me quedo más con un poco cuáles han sido las reacciones de los resultados de estas elecciones del pasado domingo, día 9 de junio, y disiento bastante de la mayoría de los análisis que he escuchado, que me parecen siguen siendo muy partidistas o siguen siendo muy cortoplacistas en el sentido de, bueno, no era para tanto, realmente más ruido que nueces, porque si bien es verdad, sobre todo con el ascenso de la extrema derecha, bueno, al final no es tan fiero el lobo como lo pintan y tal. Yo, Manolo, lo siento, pero no comparto ese criterio y bueno, si pues, me lo pues, permites, pues lo quiero exponer. pues hace, Hazte oír, hazte oír. no jodas, haz todo lo original que puedas. A ver qué me dices yo qué sé, me cambie a mí la sensación que tengo de que van a gobernar los mismos, que la Sí, extrema derecha estará ahí dando la paliza, pero la sí, extrema derecha cuando sí. no tiene poder y toca poder le bajan mucho los resultados, como lo ha pasado en Portugal, por ejemplo. Y Hay un primer análisis, Manolo, claro, que es el análisis, digamos, a primer plano, ¿no? Que incluso sería coincidente o extrapolable a nivel español, en el sentido de que ha habido un tsunami, o sea, no ha habido ni un tsunami ni tampoco una remontada. En este caso, en España, ni se ha producido el tsunami pepero que aventuraba Feijóo y sus huestes respecto de ese planteamiento plebiscitario contra Pedro Sánchez por el que habían apostado en la campaña electoral, y tampoco ha habido la remontada que el CIS, que no ha dado ni una, pero ni una, ni una, ni una, no, eso no ha acertado con nadie, claro, ni el propio Pedro Sánchez vaticinaba, ¿no? Del mismo modo, si esto lo extrapolamos a la Unión Europea, claro, el análisis a primer plano, así, plano de cerca,
sería que pues ha pasado algo parecido. Es decir, sí que ha habido una oleada, una subida muy importante, pero que no llega a producirse un sorpaso, porque en todas las cosas, ni siquiera sumando las fuerzas de Identidad y Democracia, que es la extrema derecha antieuropeísta, y el grupo más numeroso de la extrema derecha, donde está Meloni y Vox, pues consiguen hacer los sorpasos, es decir, convertirse en segunda fuerza política por delante del grupo europeo socialdemócrata, donde está el PSOE. Eh, esto, claro, pues efectivamente nos hace ver que pues al final van a seguir mandando los mismos, es decir, que no hay ningún desacuerdo de fondo sobre la estructura principal en que se soporta la Unión Europea, que es la fidelidad al atlantismo de la OTAN y de Estados Unidos, por un lado, y de los intereses de Estados Unidos, por un lado. Y por otro lado, tampoco hay ningún tipo de ruptura respecto a los dogmas capitalistas o supracapitalistas y, en consecuencia, pues bueno, al final todo queda igual, ¿no? Pero es que no todo queda igual, en mi opinión, Manolo, porque, y este es el matiz que yo quiero introducir. Pues vamos a ver. Si Claro. me dices que lo vas a analizar en clave europea, Mm. acabas de decir que todo queda igual. Y yo estoy de acuerdo, porque han subido a la extrema derecha en clave europea. Pero si me vas a decir que en Francia se convocan elecciones legislativas, en Italia ha ganado Meloni, en Alemania son la segunda fuerza, pero eso es a nivel nacional. No influye para nada en el Parlamento. Europeo. No influye en estas elecciones. Bueno, Pero bueno, a la larga. no podemos, a ver, si la mirada es una mirada que ha de hacerse, entiendo yo, un poco más allá del cortoplacismo de cuáles van a ser la constitución y el reparto de poder en la Comisión Europea, en los grupos parlamentarios del Parlamento Europeo, los grupos europeos del Parlamento de Estrasburgo, Mm. en las altas carteras y altas direcciones de los puestos de la Comisión, etcétera, etcétera, se nos olvida que por encima de todas esas instituciones hay una institución que se llama Consejo Europeo, presidido por los presidentes de gobierno de cada uno de los países. Y ahí, la cuestión de cuál sea el planteamiento nacional a defender en los consejos europeos, que son en definitiva los que tienen que sancionar y aprobar en última instancia los acuerdos propuestos bien por la Comisión, bien incluso por el Parlamento Europeo, es donde los resultados en clave nacional de estas elecciones europeas en Europa sí cobran una importancia capital. Vamos a ver, ¿por qué Macron tiene que solicitar o convocar elecciones anticipadas de urgencia, aunque solo sean legislativas, porque faltaba más? Como Yolanda Díaz no va a soltar así como así la vicepresidencia del gobierno y el Ministerio de Trabajo en España, pues lo mismo con Macron con la presidencia de la República. ¿Por qué tiene que hacerlo? ¿Por qué se ve urgido a hacerlo? Porque sabe perfectamente que con semejante clima de descontento popular en Francia contra su gestión, no va a poder aprobar en minoría, como la tiene ahora en la Asamblea Nacional, ni una sola de las leyes que tiene comprometidas. Ni una sola. Ya bastantes problemas ha tenido con la instauración casi a sangre y fuego y con una represión policial durísima de los sindicatos, la reforma laboral, la reforma de las pensiones la tuvo que echar atrás vamos, la gobernabilidad en definitiva, por muy presidente de la República que sea, con unos resultados en los cuales el partido de Marine Le Pen se coloca en una situación de doblarle en resultados, pues hombre, a mí me parece que estamos hablando de que sin ninguna duda, si en las legislativas esta especie de dique de contención que se supone que se hacía en Francia contra la extrema derecha de Jean-Marie Le Pen, el padre de la actual Marine Le Pen, y que había estado funcionando hasta la fecha, es algo que en estas elecciones definitivamente ha saltado por los aires. Ya la République, el concepto reformista de la república laica y profundamente conservadora, en realidad, y burguesa,
que se supone que representa Emmanuel Macron ya no sirve de efecto de contención frente a la oleada de derechización generalizada, se disfrace más, se disfrace menos, que hemos visto en Europa el pasado domingo. Entonces, este es el caso de Francia. Evidentemente que las posiciones de Emmanuel Macron en Europa se van a defender a partir de ahora desde una perspectiva completamente distinta que no puede ser ajena a lo que sucede en su patio trasero nacional. De la misma forma que la señora Meloni, que hasta ahora era como una especie de invitada inesperada en el patio europeo, después de pasar ayer me parece que fueron 28 o 29 escaños, se supone que, perdón, no escaños, sino porcentaje, viniendo de donde venía, se confirma como líder indiscutible en Italia, a quien nadie le va a toser desde el grupo parlamentario al que todos han estado mirando, empezando por la mismísima Ursula von der Leyen, antes de estos resultados. ¿Se va a hacer un cordón sanitario? Por ejemplo, lo vamos a ver enseguida, en cuanto se constituya la comisión. Se va a ver, esto lo sabremos aproximadamente para el mes de julio, se va a ver un cordón sanitario como Ursula von der Leyen se apresuró ante denuncias de varios grupos, incluidos Vox desde España. Se va a ver, como digo, obligada Ursula von der Leyen a, digamos, cortejar al grupo de Giorgia Meloni. Pues en teoría se apresuró a decir lo contrario, que iba a tratar de reeditar ese pacto de gran coalición con los socialdemócratas y con los liberales que se había mantenido en los últimos 5 años, pero he aquí el problema. Y es un poco por lo que quiero hacer todas estas reflexiones. No para recordar que en Polonia, en Holanda o en Alemania, con Alternativa para Alemania, han quedado segundos porque el primero es el Partido Popular. Fijaros el panorama, ¿eh? El primero es el Partido Popular o el equivalente al Partido Popular en estos países. Eh, pues en el caso de Alemania, la CDU, a la que pertenece Ursula von der Leyen. En Suecia están empatados en el tercer puesto con los verdes, pero muy cerca del segundo, que es la derecha conservadora tradicional, y del primero, que son los socialdemócratas. En Austria y en Hungría, porque no solo es Orbán, en Austria también ha ganado la extrema derecha. Quiero decir, el panorama es que el supuesto dique de contención lo tiene que hacer el Partido Popular Europeo. Pero, ¿qué ha hecho el Partido Popular Europeo y los partidos populares en general en sus distintos territorios nacionales durante estos últimos 10-15 años? Si no ha sido precisamente escorarse constantemente en sus propuestas políticas hacia la extrema derecha. Es que cualquier análisis que se haga respecto de, bueno, no ha sido para tanto, total van a seguir los mismos, se va a reeditar la coalición, esa es la pírrica esperanza que tenemos de contener a la extrema derecha, que los contenga Ursula von der Leyen, que los contenga el Partido Popular Europeo, que los contenga Feijóo. Esa es la esperanza pírrica que tenemos, que nos queda para decir, bueno, no pasa nada porque total no ha sido un tsunami como tal de la extrema derecha, no ha sido un sorpaso al grupo socialdemócrata, que es el segundo grupo en mayor número de escaños en el Parlamento Europeo. La política europea va a seguir siendo atlantista, va a seguir siendo capitalista y va a seguir siendo supuestamente garantista de las libertades fundamentales de los ciudadanos europeos. ¿En serio? ¿En serio estamos manteniendo eso? ¿Qué política ha hecho la gran coalición del Partido Popular en Europa, los socialdemócratas y los liberales? ¿La política del Pacto por la Migración? ¿La política del incremento brutal en el tipo de interés en el Banco Central Europeo? ¿La política bueno, te tolero un poquito porque estamos saliendo de la pandemia, la cuestión del control del gasto público, pero ahora ya otra vez vuelvo a aplicar a rajatabla los principios de control de la inflación? Aquella que nos llevó a los hombres de negro, a la troika, todo eso, son los gobiernos de la gran coalición. Esos son los que esperamos que nos contengan, pues, o que contengan a la extrema derecha. Pues creo que se está haciendo un muy flaco favor desde las capitales financieras europeas si se piensa
que la oleada de descontento que está detrás y que ha sido capitalizada por la extrema derecha en toda Europa, bueno, se contiene estableciendo una especie de cordón sanitario que se ha demostrado que en múltiples países ya no ha servido para contenerlos. Creo que también estamos haciendo muy flaco favor desde la izquierda, pensando que, bueno, a fin de cuentas, pues podía haber sido peor, para haberse matado, ¿no? Imagínate que llega la derecha euroscéptica y llega Marine Le Pen y consigue la presidencia de la República Francesa, los resultados hubieran sido incluso peores y bueno, la Unión Europea se va a hacer puñetas, como si la Unión Europea, que puede ser una salvaguarda para algunas cosas, no fuera un corsé para muchos otros sectores de la población, ¿no? Empezando por el campo y siguiendo por los transportistas y siguiendo por muchos de los sectores que se ven, con razón o sin ella, constantemente amenazados por las regulaciones europeas, ¿no? Claro, no podemos mirar a otros sectores, por ejemplo, consumo, ¿no? El sector de consumo, pues menos mal que está la Unión Europea. En independencia de los tribunales, pues hombre, menos mal que está la Unión Europea. Transparencia, pues bueno, según para qué y cómo y cuándo, porque ya vimos cómo se tramitó la aprobación del CETA, del Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos y Canadá. Hemos visto cómo se ha tratado en otras ocasiones, o sea, que luces y sombras, ¿no? Bastante más sombras que luces, por cierto, en los últimos años. También vimos cómo la Unión Europea permitió a Alemania especular con la deuda pública durante la crisis hipotecaria del 2008 al 2015 sin que pusiera ningún coto a la especulación financiera brutal que se produjo por entonces con la deuda y la apariencia de crédito y de veracidad de devolución de sus créditos de ningún país a través de la ratio de deuda pública. Así que no parece tan claro que los éxitos del gobierno de gran coalición en la Unión Europea hayan servido para algo más que mantener un statu quo de libre comercio, pero de los capitales principalmente, ¿no? Ya ni siquiera de las mercancías, porque vemos los enfrentamientos que hay y bloqueos e incluso las tensiones proteccionistas que ha vuelto a haber dentro de la propia Unión Europea, sobre todo a raíz de las protestas del campo y que al mismo tiempo, pues cosas como la hoja de ruta verde o de transición ecológica han sufrido recortes, parones y está directamente amenazada de ser congelada en la nueva legislatura, me refiero. Tanto es así que, vale, ahora mismo en estas elecciones no podremos decir que es que las dos ultraderechas del Parlamento Europeo, aunque se unieran, podrían conseguir bloquear nada en la actividad parlamentaria si se les deja fuera. Pero es que si hiciera falta que los verdes echaran una mano, me refiero cuando hablo de los verdes, al grupo parlamentario de los verdes, de lo que ya estuvimos hablando la semana pasada, pues los verdes ya han dicho, igual que los socialdemócratas le han dicho a von der Leyen si quieren nuestro apoyo, me parece muy bien, pero ni se te ocurra pactar con Meloni, pues de Pero la misma manera, eso, Carlos, ya estaba claro. Es decir, von der Leyen tiene claro que va a gobernar con los que estaba gobernando. sí, 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 sí. Y ahí no está la Meloni. Meloni era una opción en caso de que, De que tuviera necesidad de hacerlo. de que tuviera era una Que segunda tuviera opción. necesidad de hacerlo, yo para mantenerme en el poder pacto con que le haga falta. Sí. Esto es así. ¿Que no le va a hacer falta ahora? Por eso salió rápidamente a decir no voy a pactar con la extrema derecha, claro. Y voy a hablar con las grandes familias europeas, que es en términos comunitarios lo que ella dijo, ¿no? Las grandes familias europeas son los socialdemócratas y los liberales. A eso se refería. Ni siquiera los verdes, que ya han puesto como requisito que la agenda verde de transición ecológica no se toca, en caso de gritar en contra con ellos. Con lo cual, el margen se ha reducido mucho. Es verdad que no ha habido un sorpaso generalizado, solo faltaba, hubiera sido una revolución. Pero también es verdad que nunca se había conocido antes un parlamento tan escorado a la derecha, más rancia, con posiciones absolutamente radicales en algunos casos, y sobre todo, lo más importante, en mi opinión, eh, ¿qué pasa a partir de ahora? Porque, y a eso me refería, los análisis antes he dicho,
Mal harán los centros de poder europeos en dar esto por cerrado y continuar con sus mismas prácticas y con sus mismas políticas como si no hubiera pasado nada, porque esto es un proceso dinámico y un proceso que evidentemente no es una moda pasajera cuando se repite en todos los países de la Unión Europea. El mal haremos pensando también desde la izquierda que esto es bueno, flor de un día y cosa de los populismos esto, pues fíjate tú el Alvise Pérez, menudo estrafalario que está hecho, otro que como Abascal está buscando su chiringuito, aunque en este caso sea supuestamente, porque así lo ha dicho él, vamos, para tratar de conseguirse o garantizarse impunidad contra los miles de juicios que tiene pendientes por los bulos malintencionados y sabiendas sobre los que ha cimentado desde los tiempos de los antivacunas en el COVID su popularidad, pero es que estamos hablando de 800.000 votos, Manolo. Vale. Es que a mí el análisis, a ver, ahora lo estoy trayendo a España, pero podríamos hacer el mismo análisis con alternativa para Alemania, por delante de los socialdemócratas en A mí, Alemania. a mí todo este análisis que haces tú me vale. Te lo compro si, por ejemplo, en julio, la segunda vuelta es el día 7 de Mm, julio, se mm. confirma que la señora Marine Le Pen logra cambiar las mayorías en la Asamblea Legislativa de Francia. Si los franceses votan en segunda vuelta, lo mismo que han votado ahora para las europeas. Entonces sí que me preocuparía más. Lo cual no quiere decir que no esté preocupado o que no vea el lobo que viene, etcétera, etcétera. No lo quiero minimizar. Pero te ponía el ejemplo de Portugal, porque en Portugal también Chega, es decir, la ultraderecha llegó, plan, 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 hemos llegado, vamos a gobernar, y salieron los socialistas portugueses y le dijeron a la derecha de Portugal, no te va a hacer falta pactar con la extrema derecha porque vamos a apoyarte para que no tengan poder. Es decir, cuando la extrema, y ahora la extrema derecha en Portugal ha perdido mucho o bastante, como lo quieras, Bueno, hombre, no estaba antes en el Parlamento Europeo. bueno, pero ha perdido con respecto a las Pero el elecciones. caso, el caso Portugal, por la misma regla de tres, yo te puedo poner el ejemplo contrario. Te puedo poner el ejemplo de Meloni. ¿Meloni se ha desinflado? No. No, pero Meloni ha crecido. Meloni se ha puesto ella como candidata a... Bueno, pero porque en Italia las reglas del juego son esas. Ese es un No, referéndum, no, ¿vale? pero porque las reglas del juego en Italia son esas. El partido de Meloni, Fratelli d'Italia, no solamente no ha bajado, después de estar gobernando, no ha bajado, sino que ha subido. Ha subido Meloni, pero Ha Salvini, subido Fratelli d'Italia, no como que Meloni, ha subido vale, Fratelli d'Italia. vale, y Salvini se ha hundido. El partido Bueno, de Salvini, y en Francia Mélenchon ha bajado y el Partido Socialista francés ha resucitado. ¿Y qué? ¿Qué me quieres decir con eso? con eso te quiero decir que a mí todo esto me vale trasladándolo a los parlamentos y a las elecciones propias de cada país si se confirma. Y la primera confirmación la vamos a tener en Italia. Hombre, la verdad, Manolo, Francia. Si en por Francia supuesto, Marine Le Pen logra cambiar la mayoría en la Asamblea, entonces sí que podemos decir, joder, lo que se ha señalado para Europa lo están aceptando para los gobiernos nacionales propios de cada país. Si eso sucede en Francia, el día 7 de julio será otra cosa, pero a lo mejor en Francia, en segunda vuelta, los franceses le vuelven a decir a Marine Le Pen, bueno, sí, para Europa está bien, te hemos votado para empujar un poco, pero para que gobiernes el país aún no nos bueno, vales. por esa misma razón, Marine Le Pen ha decidido generar un frente común con Eric Zemmour, ya lo he dicho antes, Sí, que está a la derecha de la propia Marine Le Pen, que se ha disfrazado bastante, lleva suavizando su discurso progresivamente para dar una batalla frontal el día 7 de julio allí en los Campos Elíseos, ¿no? En París. Por eso era un poco el chiste de Europa bien vale una misa con el que empezábamos, ¿no? Porque ujú, realmente ahí es donde se está librando la batalla. Yo no te discuto que efectivamente eso sería una confirmación definitiva. Lo que digo es que mal haremos en minimizar y pensar que esto es un viento de verano, yo, un capricho yo, de primavera,
Yo no lo he Porque, dicho. no, No, yo no he dicho que tú lo digas, no he dicho que tú lo digas. He dicho que no, los análisis de los partidos políticos, al menos en España, que han sido todos en clave nacional prácticamente, sí. con muy poca mirada, con muy poca reflexión, más allá del denominador común de, bueno, esto es una ola ultraderechista en toda Europa, no solamente es aquí, y desde luego por parte de la propia izquierda, porque primero, qué triste resulta ver que lo vemos claramente, es que, vamos a ver, si el voto del descontento contra el establishment hace 10 años iba a Podemos, ahora ha ido al Alvise Pérez. Es que Alvise Pérez tiene 3 escaños y su partido desacabó la fiesta, creado ad hoc solito para él y para 4 sinvergüenzas del mismo calibre, que tiene ahí de acólitos que hacen lo mismo que él, que es intoxicar a través de las redes todo el tiempo. Tiene los mismos escaños que la coalición electoral de Bildu, Esquerra Republicana y BNG. Es que vamos a Bueno, ver si vemos bien, si juzgamos bien las proporciones. Es que pero, tienen los mismos escaños que Sumar. pero Alvise Pérez, antes de segundo apellido, no tiene ninguna estructura de partido y en un generales, incluso municipales, no se comería la mitad, porque 800.000 votos en todo el estado con única circunscripción, repartidos en 45 o los que sean provincias o circunscripciones, no dan ni para mojar un escaño en Pero ningún sitio. Manolo, En ningún sitio. Manolo, bueno, En Europa, sí, como Ruiz Mateo, como Gil y Gil, allí cualquier fantasma, 3 escaños en Europa, en 300 y pico, es una gota. Claro, no. Son 700 y pico escaños los que hay en Europa. Manolo, si es que eso es el síntoma, Manolo. Es que no es, claro que no tienen capacidad de proyectarse como acción de gobierno en el territorio. Pues si no tienen estructuras, si estos son unos advenedizos, si no cabe ninguna duda. Eso. Aunque es verdad que cuando Podemos aparece con, me parece que fueron en el 2014, con 5 escaños, Siete, de la siete, nada, no, 7, siete, bueno, no, da igual. 5 o 7 me da lo mismo. Tampoco tenía ninguna implantación territorial, ninguna estructura de partido fuera de Madrid. Y sin embargo, bueno, apoyándose en la estructura Izquierda Unida, luego en las mareas en algunos territorios, etcétera, etcétera, consigue desplegar pues, una acción que le lleva como mínimo a hacerse imprescindible por la geometría parlamentaria en la formación de gobierno de Pedro Sánchez y acaba colándose, no digo que de rondón, pero casi, porque fue como en segunda vuelta, ¿no? En la acción de gobierno, en el propio Consejo de Ministros, ¿no? No digo que esto vaya a pasar, por supuesto, con el vice Pérez, pero es que eso es un síntoma, que es a lo que yo me refiero. Es decir, hace 10 años, vuelvo a repetir, el descontento, sobre todo de la gente joven, con el establishment, se encauzaba a través de propuestas desde la izquierda. Ahora se encauza en propuestas de la extrema derecha, no solo en España, sino en toda Europa. Y eso además, si se personaliza, si se escarba más, resulta que estamos hablando de votantes, sobre todo entre 16, porque en algunos países europeos se puede votar a partir de los 16, entre los 16 y 25 o 30 años, es decir, la escala más joven, el tramo más juvenil. Esto es coincidente en toda Europa y todos son hombres y blancos. No hay mujeres. El porcentaje de hombres y mujeres que han votado a partidos de extrema derecha en toda Europa es abragadante. O sea, es como un 90% de hombres y un 10% de mujeres o algo así, 85-15. Según la Eh, encuesta a Alvise, según la encuesta del CIS, a Alvise le votaron el 70% de hombres entre 18 y y 30 y pico. 25. Sí, y bueno, de que yo creo que es bueno, no A, quiero sacar. a eso me refiero. Entonces, a ver, aquí hay algo que yo creo que la extrema derecha, perdón, la izquierda, que es lo que quería decir, la izquierda a la izquierda de las instituciones o marginal en las instituciones,
Y recordemos que el grupo de Left, del grupo La Izquierda Europea, de la izquierda europea, mm, es ahora mismo el grupo minoritario en la Cámara. Es un mm, desplazamiento brutal respecto de cómo se proyecta el futuro entre la población europea, cuando resulta que no ya una, si quieres, anécdota, yo te lo puedo comprar, por supuesto, el caso de se acabó la fiesta, que sea una anécdota en el tiempo, sino que el descontento generalizado contra el establishment, con una tendencia identitaria muy marcada, compra el discurso fácil, ultranacionalista, machista y xenófobo, con todas esas connotaciones que se corresponden precisamente con el perfil de votante más probable de estos grupos de ultraderecha, tanto los antieuropeístas como los supuestamente meramente reformistas, como Meloni, que es atlantista, ¿no? Desde el principio, es decir, que no discute la colaboración y la pertenencia con la OTAN y con el mercado financiero internacional, a diferencia de lo que pasa con Marine Le Pen, que sí lo discute. Bueno, pues este discurso fácil, ultracionalista, machista y xenófobo de todas estas propuestas de extrema derecha, resulta que son las que actualmente están seduciendo a una amplia parte de la juventud en toda Europa. ¿Y esto por qué ocurre? Pues ocurre entre otras cosas porque hay una falta de respuestas de la burguesía clásica, estos del statu quo que van a seguir gobernando la gran coalición en Europa, y hay una nula capacidad de movilización y transformación de la izquierda anticapitalista a la hora de poder ejercer como polos magnéticos que también puedan ofrecerle propuestas a esta juventud, entre comillas, sin salida, o de reeducar y, por tanto, luchar contra el lavado de cerebro constante a través de las redes sociales por personajes tan deleznables como el Alvise Pérez Este y otros tantos, muchísimos que hay ahora mismo, por desprogramar, en definitiva, a todos esos hombres blancos, jóvenes, heterosexuales, que en definitiva lo que creen es que sus privilegios están amenazados, porque ni siquiera reconocen que tienen privilegios. Están amenazados sus privilegios, ¿por qué? Pues están amenazados porque hay unas políticas de igualdad identitaria que han sido muy dominantes en el discurso público durante los 10 últimos años, en materia de conquistas feministas, en materias de diversidad de género, en materia de diversidad racial y, evidentemente, quien ha estado acostumbrado a ser privilegiado, aunque ni siquiera lo supiera o supiera reconocerlo o quisiera reconocerlo, y por tanto podía competir en mejores condiciones que sus rivales en un mercado y en un mundo totalmente globalizado como en el que vivimos, pues ahora ve que está habiendo una serie de políticas de distintos actores públicos en toda Europa, que ya vienen de un tiempo atrás, que están discutiéndole esos privilegios y que le están obligando a tener que competir en igualdad de condiciones. Y eso genera una crisis de identidad a este perfil mayoritario de varón blanco europeo joven que, pues, naturalmente provoca una reacción en contra, provoca un hartazgo y hace que se oriente a salidas, como digo, pues eso, fáciles en las que puede reconocerse, mm, aunque sea un meapilas cristiano, ¿no? Por ejemplo, de los que rezan el rosario a la puerta de la calle Ferrado al ladito porque el Tribunal Superior de Justicia de Madrid se lo permite, ¿no? Ya no voy a hablar de los que participan de la cultura de la violación o de los incels que odian a las mujeres. Los incels, supongo que, bueno, para que no lo sepa la audiencia, son estos jóvenes que no han tenido todavía relaciones sexuales y que es como la parábola de la zorra y las uvas, ¿no? Como la zorra no alcanzaba las uvas eran una porquería, ¿no? Pues entonces las mujeres son una porquería porque no tengo posibilidad de acceso con ellas, ¿no? Entonces el siguiente paso es odio a las mujeres, ¿no? Bueno, pues todo esto es un batiburrillo que, claro, a una gran escala macropolítica, macroeconómica, parece que no tiene importancia. Pero, hombre, cuando uno ve que este fenómeno de descontento y el perfil de sus votantes se repite una y otra vez como un patrón en distintos países, caray, resumirlo todo en, bueno, esto es una fiebre de verano,
pues, y que sigamos haciendo lo mismo como si no hubiera pasado nada, tanto por la derecha como por la izquierda, y que todas las reflexiones sean desde el punto de vista de supervivencia de los políticos, como la de Yolanda Díaz, que manda webs, que decía aquel, ¿no? Lo de Yolanda Díaz, bajándose del barco, ahora que se hunde, como aquellas que corrían por el barco, ¿cómo se dice? Bueno, por la parte de arriba del barco, ¿no? Eh, lo voy a decir así, porque por no mencionar a los animalillos esos de cuatro patas que corren, ¿no? A ver, es que claro, oiga, ¿cómo que deja usted el cargo? ¿Cómo que deja usted el cargo cómo que deja usted el cargo de todos sus cargos, de hecho, en Sumar? Pero si Sumar es usted, si Sumar se creó alrededor de usted, si Sumar usted lo eligió en torno a su figura presidencialista porque era la designada a dedo por Pablo Iglesias. Si era usted vicepresidenta del gobierno, perdón, de Pedro Sánchez, porque entró a sustituir a Pablo Iglesias. Y ahora dice usted que abandona Sumar, pero eso sí, se queda como vicepresidenta del gobierno y se queda como ministra de Trabajo, ¿no? Pues yo qué sé, o sea, vamos a ver, cuando el capitán abandona el barco, cuando se está hundiendo, pues demuestra lo mal capitán que es, ¿no? Y que igual a lo mejor lo que tiene que hacer es ir ya pidiendo directamente el carnet del Partido Socialista, que es lo que le hemos aventurado muchos desde hace muchos años, ¿no? Sí, Claro, si los análisis van a ser estos, es decir, como el de Macron, ¿no? Macron no convoca elecciones anticipadas a la presidencia. ¿Por qué no las convoca? Porque claro, de lo que se trata es de su supervivencia política, la de él. Pues si estos van a ser los análisis en las cancillerías europeas de los resultados de las europeas, mal vamos. Y cuando digo que vienen mal dadas, no me estoy refiriendo a que mañana, que sí que lo vamos a notar, porque vamos a notar un escoramiento evidente, caray. La labor de oposición en algunos parlamentos autonómicos en donde Vox no gobierna, es evidente, donde gobierna ya ni te cuento, o cogobierna con el Partido Popular, ya ni te cuento, aunque en Europa le hagan un cinturón, un, un cinturón de exclusión, de seguridad a la extrema derecha. Evidentemente, con el número que tiene y sumando votos más los que están, ¿cómo le llaman? No alineados, ¿no? Los que todavía no han decidido el grupo partido político, que son como 54 escaños que están ahí todavía por repartir. Vamos a ver, claro que pueden hacer mucho daño, pedir muchas comisiones de investigación, ralentizar la aprobación de muchas normativas europeas y muchas directivas, por supuesto, y veremos a ver cómo se configura el reparto de escaños. Y por supuesto que pueden bloquear un montón de iniciativas en el Consejo Europeo desde la extrema derecha cuando se reúnan los primeros ministros de los respectivos países. O sea, quiero decir que esto de que no ha pasado nada, no, no ha pasado nada, perdone, será para usted, que va a seguir en la poltrona, señor Macron o señora von der Leyen, ¿eh? Pero desde luego, claro que ha pasado. Y más que va a pasar si el análisis sigue siendo, mientras yo salve mi poltrona, mientras yo salve mi sillón y mientras el gran capital internacional y la OTAN siga teniendo garantizada la fidelidad de las instituciones europeas, pues los demás que digan lo que quieran, ¿no? Bueno, pues si eso va a ser así, no nos quepa ninguna duda de que este fenómeno, que no es una fiebre de verano, porque corresponde a una falta de respuestas absolutas y una falta de reacción para ir al fondo del por qué, sobre todo la gente joven, en vez de que precisamente en era de juventud debería ser más utópica, debería buscar un mundo mejor, debería buscar, y nos encontramos con que se ha endemoniado definitivamente, yéndose al lado más, seducida por el lado más peligroso posible de las relaciones humanas y sociales. Bueno, pues si esto, como digo, va a ser así, pues seguramente este fenómeno crecerá y lo veremos en los próximos meses y años. Y bueno, lo que ahora no ha sido un tsunami ni ha llegado a ser un sorpaso, pues puede acabar convirtiéndose en algo mucho más serio. Meloni ya ha dicho que por supuesto que va a hablar con el otro grupo de la ultraderecha para trazar estrategias comunes. Es decir, si la posición de von der Leyen y de la Comisión Europea va a ser la de marginar a los dos grandes grupos de la ultraderecha en el Parlamento Europeo,
pues eso lo que va a hacer es fortificar las relaciones entre ellos dos. Así que cuidadito, cuidadito, pero esta autocomplacencia que nos solemos gastar sin recabar en el por qué se hace 10, 15, 20 años si generacionalmente la juventud debía ser precisamente el motor del cambio para bien y resulta que ahora es el motor del cambio para mal, pues sin escarbar en por qué eso ha sucedido y cómo se puede combatir, pues mal vamos. Bien, en cualquier caso, Carlos, que he dedicado todo el programa, en cualquier caso, toca esperar hasta diciembre, no rural a rular la nueva configuración del Parlamento Europeo. Hay que ver cuál es el papel del Parlamento Europeo, cuál es la comisión, quiénes van a ser los comisarios, y hay que saber y recordar el papel del Consejo, y el Consejo está formado por los jefes de los diferentes jefes de gobierno y primeros ministros de los diferentes países que tienen la capacidad de poner aquí y decir por dónde se quiere ir. No tiene el Parlamento Europeo la exclusividad de las directivas, las leyes, la legislación europea y de por dónde va Europa. Veremos cómo se configura y cuando esté todo el bloque con la Comisión, el Consejo y el Parlamento, decimos, hostia, pues sí, pero yo me esperaría un poco. Estoy totalmente de acuerdo contigo en que más cerca, que no hay que tomarse la broma, que no es cualquier cosa, pero tampoco ha sido un tsunami, una ola importante, pero Todavía, nada más. no ha sido un tsunami todavía, no ha sido un Todavía. tsunami todavía. Ha votado menos del 50% de la población. Sí. Hay un 50% de abstenciones para medir eso que acabamos de decir de La por que suele votar, la que suele votar, tampoco por otra parte la que suele votar. bueno, pero es que la juventud que hemos nombrado de que ahora se va a la ultraderecha, la juventud que ha votado. eh, Bueno, pero eh, esa se ha movilizado para votar, la otra no. ¿Por qué la otra no? Porque evidentemente porque hay otra juventud, claro, yo no estoy discutiendo le eso, ¿cómo lo voy interesa, a negar? no le interesa ninguna de las candidaturas ni el Claro, ¿por candidato qué no? ni ¿Por las qué no? propuestas, ¿Por qué no? porque lo están haciendo muy mal. Por ejemplo, la Claro. banda que acaba de decir, o los señores X de otros partidos, si no les emociona ir a votar a Europa. Vale, por qué no hay capacidad de movilización en las propuestas políticas de los partidos que llevan como bandera, entre otras cosas, cuestionar el statu quo del capitalismo o incluso desde posturas ya puestos a radicalizar el discurso, como se ha hecho desde la derecha? Pues radicalicemos el discurso de la izquierda. ¿Por qué no hay propuestas anticapitalistas abiertamente y decididas, declaradamente decididas en el arco parlamentario entre las posibilidades entre las que se podía votar y aquellas que lo tenían, o por qué no se defiende el estado del bienestar y se recupera claramente el discurso del mantenimiento a ultranza del estado del bienestar y que esto tiene que ser una prioridad. Estos ya son discursos que no se escuchan y si se escuchan no tienen capacidad de convocatoria, no tienen capacidad de movilización. ¿A dónde han ido, por tanto, los votos? Dicen, este Alvise Pérez, por ejemplo, ¿de dónde saca los votos? Pues los votos los saca de sus seguidores. Y sus seguidores son más o menos cercanos a Vox, más o menos cercanos al PP, y al final están hasta las narices del PP, porque el PP pacta en Europa con los socialistas. Y están hasta un poco hasta las narices de Vox, porque sí, mucho hablar, pero poco hacer. Y hay cosas muy rancias, muy franquistas, porque no les convencen de Vox y se van a una alternativa de este tipo, que es una alternativa totalmente radical. O sea, es que yo escuchar a este tipo, al vice este, y ya no te digo una alternativa por Alemania, que ahora van a disfrazar y a su jefe de filas, pues no le van a mandar, es el cabeza de lista, no le van a enviar de nuevo a Europa, porque en Europa le han vetado incluso en el grupo este de identidad y democracia, ¿no? El grupo parlamentario europeo este en el que está esta extrema derecha euroescéptica, ¿no? Pero que en definitiva sigue siendo su cabeza de lista. Entonces, hombre, quiero decir, la reflexión por el lado de la izquierda tiene que ser brutal. Y la exigencia a los socialdemócratas, aunque sea un debate perdido
de que no pueden seguir apropiándose permanentemente de mera estética en consignas del discurso de la izquierda, que es otra de las cosas que ha fagocitado por parte del PSOE a Sumar y no diré a Podemos, porque no creo que nadie que vote a Podemos o haya votado a Podemos haya votado jamás al PSOE, ni lo vote jamás, pero sí en mucha parte a Sumar. Claro, fíjate cómo ha quedado Más Madrid. Fíjate cómo ha quedado Más Madrid, fíjate cómo ha quedado Compromís, fíjate cómo ha quedado Izquierda Unida, por primera vez en la historia sin un representante en el Parlamento Europeo. Pero eso es por Entonces, el mal hacer precisamente de la señora Yolanda Díaz, que no claro, hemos hablado de ello y cómo se lo han hecho. Y tú te has hecho una pregunta de los porqués. ¿Por qué está sucediendo esto? Porque la izquierda se ha convertido en eso que antes decía alguien de la derecha, en una izquierdita cobarde, que quizás tenga algún discurso radical en algún momento, pero cuando llegan al poder no son capaces de llevarlo a cabo. Y bueno, quizá la gente también está desilusionada con esa izquierda más allá del PSOE. Pues la derecha ha radicalizado sus postulados, ya se ha quitado la careta, se ha quitado el miedo, lo dice abiertamente y con mayor o mejor fortuna, pero arrastra gente. La izquierda no, salvo Podemos si quieres, pero Podemos tiene toda una serie de lacras histórico-familiares en los últimos 10 años que hace que resulte apestada para mucha gente de sus posibles votantes y también por su propio ejercicio de poder a nivel interno, con el tema de los círculos, etcétera, etcétera, y los sucesivos Vistalegres, y también hace que mucha gente le tenga como bastante asquito como organización, no tal vez como los postulados que defiende, ¿no? Y desde ese punto de vista personalista, pues también causa cierta repulsión en parte del electorado que podría haberles apoyado. Y en el entretanto y en el entremedio, incluso la Europa de las naciones que propugnarían coaliciones que, hombre, pueden hasta resultar simpáticas, como es la formada en España por Esquerra Republicana, Bildu y BNG, pues tiene el margen que tiene y se queda como estaba, igual que el PNV, y en lo suyo, y ya está, su feudo, su territorio, sus votantes fieles, y ya está. Eso no supone una opción electoral clara para combatir el paradigma que ahora mismo hay, que es o el de la burguesía clásica de la gran coalición en Europa entre populares y socialistas, que es en definitiva la coalición que domina el mundo, o por el contrario, estas propuestas radicales de la derecha, que tan buen resultado precisamente por radicalizarse les ha dado en estas elecciones. En la izquierda no vemos qué otra alternativa hay. Y si no la hay, pues, hombre, resulta muy triste, ¿no? Comprobar que realmente el discurso de lo público, el discurso de la defensa del estado del bienestar, el discurso de los valores, los verdaderos valores de la Unión Europea, que no son desde luego los que en la práctica defiende una señora como von der Leyen, que sale corriendo a hablar con Netanyahu nada más producirse y a posicionarse nada más producirse, o de los mismos verdes en Alemania, con Israel, etcétera, etcétera. Claro, estas son cosas que dices, hombre, y miras el panorama, miras el mapa electoral surgido de las urnas en toda Europa el pasado día 9 y te encuentras con que el grupo más pequeño es justamente el grupo de la izquierda y dices, bueno, pues aquí está pasando algo. Todos los análisis complacientes que se hagan o echando balones fuera que se hagan, evidentemente son falsos y no los podemos comprar. Y esto es básicamente lo que yo venía a contar aquí hoy, ¿no? No los podemos comprar. O sea, no, hombre, no, que será todo el estrafalario que tú quieras a Luis Pérez, pero que no, que ahí sí, hay un par de fondo demasiado grande como para reducirlo a un trampantojo como el Luis Pérez. bueno, pues lo vamos a dejar aquí porque en Sí, sí. otro ya no nos queda tiempo. Mm. Además, no hemos puesto ni música. Es Eh, que el tema era gordo, Sacamos Manolo. todo el sumario enterito sin respirar. A pelo. Es que Y el tema era gordo, yo creo que merece mucho ya, la pena, ya lo porque veremos. hay que profundizar en esta reflexión. Perdonar que me ponga de Pepito Grillo tanto en el día de hoy, pero hay que profundizar en esta reflexión mucho más de lo que se está haciendo, en Vale, mi opinión, ¿eh? estoy de acuerdo. Propongo para julio a ver lo que pasa en Francia. Si los Venga, franceses están en Europa, ¿qué es? Y después a ver cómo se configura la Unión Europea. Eso claro, será hacia diciembre.
Hasta diciembre siguen funcionando los que están ahora. A ver, bueno, los comisarios, quién nos los nombra, quiénes son, etcétera, etcétera. Y después diremos, hostia, Europa se ha escorado un mogollón a la derecha, o no, o parecido. Pero estoy de acuerdo contigo. Estoy de acuerdo contigo. Eh, Qué diplomático eres. eh, Tenías que eh, haber ido, las tenías dos, que haber ido por el Benega a ver si te elegían. subo y bajo y sorbo y soplo a la vez, como Ya ahora. veo, ya veo. Gallego tenías que ser. Mm. Bueno, señoras, señores, será hasta la próxima semana en el Sermón de la Montaña. Aquí los martes en principio y luego otros días Claro. en lo que hay. ¿Vale? Muy bien, Carlos. Venga, Salud. un abrazo Que a vaya todos bien. y todas. Chao. Salud.